Hola Petronila, ¿cómo estás? Cuéntame qué tal estuvieron tus vacaciones en San Andrés. No, divino, súper bien, el mar es espectacular, las playas son hermosas, me encantó, me fascinó. Lo que sí me llamó la atención es que allá las personas hablan un inglés mal hablado. ¿Inglés mal hablado? No es ningún inglés mal hablado, es criol sanandresano, una lengua criolla. ¿Lengua criolla? ¿Y qué es una lengua criolla? Una lengua criolla no es una lengua mal hablada y hoy les voy a contar de qué se trata. Yo soy Dio y esto es Me Gusta la Lingüística. En algunas ocasiones de mi vida me he encontrado con personas que se refieren al criollo sanandresano y al palenquero como lenguas mal habladas, como inglés mal hablado y en el caso del palenquero como un español mal hablado. Pero no se trata de lenguas mal habladas, son lenguas con una gran trayectoria. Pero entonces, ¿qué es una lengua criolla? Una lengua criolla son sistemas lingüísticos, lenguas, que nacen cuando grupos de hablantes de diversas lenguas tienen contacto entre sí y por supuesto al no entenderse se generan problemas de comunicación y al mismo tiempo existe la necesidad latente de hacerlo. Esta interacción de sistemas lingüísticos a lo largo de varias etapas poco a poco va formando una nueva lengua. A diferencia de las lenguas no criollas, que en vez de formar de una trayectoria continua lingüística, las lenguas criollas surgen como nuevas lenguas en determinados lugares y momentos sociohistóricos. Por ejemplo, el español o el castellano tiene como etapas previas el latín, la rama itálica y el proto-indoeuropeo. En cambio, las lenguas criollas surgen siempre en un marco sociohistórico de encuentro de grupos de humanos con cultura y lenguas diferentes. Ahora bien, ¿cómo se forman? En primer lugar, necesitamos un fenómeno de contacto lingüístico. Como ya lo mencionamos, un fenómeno en el cual grupos de personas de lenguas diferentes necesiten comunicarse. Y de este tipo de fenómenos pueden haber muchos casos, pero para mí hay dos casos claves. El primero y la principal causa de la existencia de las lenguas criollas actualmente fue la expansión colonial, donde países europeos se expandieron a diferentes lugares de los continentes africanos, asiáticos, australianos y americanos. Y con americanos me refiero a América del Norte, América Central y América del Sur, o sea, todo América. Esto produjo tanto contacto de las lenguas de la población esclava con la población colonizadora y también algo muy característico, entre esclavos había diversidad lingüística, habían esclavos de diferentes lugares y por esta razón habían diferentes lenguas en contacto. El segundo motivo tiene que ver con las fronteras lingüísticas y el crecimiento de ciertos grupos dentro de una población más amplia. Los ejemplos que les voy a nombrar en estos momentos no son aún lenguas criollas, pero pueden llegar a convertirse y más adelante les hablo de qué se trata. Pero en caso de fronteras lingüísticas como por ejemplo el portuñol, en las fronteras entre Colombia y Brasil, los habitantes de las diferentes fronteras empiezan a hacer mezclas entre sí, en especial en las generaciones más jóvenes. Algo parecido sucede con el Spanglish de la comunidad latina dentro de Estados Unidos y en la frontera México-estadounidense. Teniendo ya la motivación del contacto entre lenguas y la necesidad de comunicación, la segunda fase es la formación de un pidgin, pero en esencia un pidgin es un código simplificado. Algunos autores le llaman lengua y otros no se atreven a hacerlo por lo que su gramática todavía no es estable. Así que dejémoslo en código simplificado, que nacen del contacto de estos grupos con diferentes lenguas. Y para poder comunicarse hacen una especie de mezcla entre códigos, combinando rasgos fonéticos, morfológicos y léxicos entre las lenguas. En la mayoría de las ocasiones una de estas lenguas se toma como base y hay incursiones lingüísticas de la otra lengua. El pidgin tiene dos características importantes. Primero, el pidgin no es una lengua materna de ninguna población. Y segundo, no tiene una gramática establecida. Por esta razón se dice que el pidgin es un momento intermedio en la formación de una lengua criolla. Ya como vimos en el caso de la expansión colonial, los esclavos empezaban a hacer entre ellos combinaciones entre sus lenguas para poder entenderse. Los pidgin también son comunes cuando se establecen relaciones comerciales igual entre grupos de personas de lenguas diferentes y desarrollan este código para poder comunicarse, pero en estos casos con el tiempo suele desaparecer. Solo en momentos en que este pidgin está muy consolidado puede llegar al siguiente paso, que es convertirse en una lengua criolla. Y esta sería la tercera etapa, el nacimiento de la lengua criolla. En este caso ya tenemos el pidgin establecido, lo está usando en general la población en su vida cotidiana. Por lo tanto, con el nacimiento de sus hijos, estos niños se crían en un ambiente alrededor del pidgin. Por lo tanto, ellos lo acoplan a su forma de comunicación.
Y por esa misma capacidad que tenemos los humanos del lenguaje, el pidgin se va naturalizando entre las nuevas generaciones y estandarizando así también una gramática y convirtiéndose así para las nuevas generaciones en una lengua criolla. Y así básicamente es como nace una lengua criolla. Ahora, por estos mismos motivos de la expansión colonial, en el mundo encontramos gran cantidad de lenguas criollas. En Colombia contamos con 68 lenguas nativas, 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas y pues el español. Y en el caso de estas 2 lenguas criollas colombianas son el criol sanandresano, que tiene una base inglesa, y el palenquero, cuya base es española. Con esto de base me refiero a su base gramatical, de ahí que hay personas que escuchan el creol sanandresano y lo relacionan con el inglés. No lo entienden muy bien, pero lo relacionan con el inglés. Igual cuando la gente escucha el palenquero y lo relacionan con el español. Y con respecto a otras partes del mundo, hay muchísimas más lenguas criollas. Pero aquí les voy a mencionar 3 ejemplos de las bases más comunes. Lenguas criollas de base inglesa como por ejemplo el criollo beliceño, el mecatelyu costarricense, el tok pisin de Papúa Nueva Guinea. De base francesa como por ejemplo el criollo haitiano, el criollo mauriciano y el criollo de la Guayana francesa. De base portuguesa como por ejemplo el criollo forro, hablada en Santo Tomé y Príncipe, el criollo annobonense, hablada en Annobón, en la Guinea Ecuatorial, y el criollo caboverdiano del archipiélago de Cabo Verde. Y de base española, como ya lo mencioné, el palenquero, el criollo chabacano, hablado en Filipinas, y el papiamento, hablado en las Antillas neerlandesas cercanas a la costa de Venezuela. Aunque las lenguas criollas tengan una lengua de base gramatical, son ininteligibles con su lengua de base. Por esta razón se les consideran lenguas distintas. Como les mencionaba anteriormente, actualmente se están dando fenómenos en las fronteras lingüísticas, que tienen una gran interacción en su vida diaria, como en el caso de estas combinaciones entre el español y el inglés como el Spanglish, que ya les mencionaba, y el caso del portuñol en las fronteras entre Brasil y Colombia. Y no solamente eso, también hay fenómenos que se están dando actualmente entre las comunidades que son bilingües, como es el caso del catañol, el español y el catalán, que en Cataluña estas son sus 2 lenguas oficiales, y entre la población más joven, en su habla informal, mezclan ambos códigos. Pero lo aclaro de nuevo, estos no son lenguas criollas aún, son una especie de pidgin, que quién sabe, por el tiempo puede llegar hasta consolidarse debido a que las generaciones más jóvenes son aquellas que más lo usan. Pero eso es algo que solo el tiempo nos dirá. En investigaciones que se han hecho de aptitudes lingüísticas con respecto al Spanglish dentro de la comunidad latina, en Estados Unidos, ellos están firmes en seguir usando el Spanglish, ya que para ellos es una forma de identificación de su cultura. Por esta razón, esta especie de pidgin puede llegar a arraigarse y con el tiempo poder criollizarse, pero esto solo el tiempo nos lo dirá. Aunque desde mi punto de vista, pienso que es algo que es muy probable que llegue a suceder. Entonces ya saben, mi gente, una lengua criolla no es una lengua X mal hablada, es una lengua propia de una comunidad que guarda todo un bagaje sociohistórico que nos cuenta y nos narra la historia de toda una época, además de los mismos cambios lingüísticos que se pueden llegar a dar dentro de una sociedad en un tiempo debido a los hechos sociales que se dan en el momento, que marcan un antes y un después. Por esto, las lenguas criollas merecen importancia y respeto, ya que representan a toda una cultura. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, pueden darle un like y suscribirse. Subo videos los domingos. Por aquí les dejo mi Instagram para que me sigan. Y espero que tengan una excelente semana y que me les vaya muy bien. Nos vemos la próxima.